Sí, Señor. Sabemos, creemos y estamos seguros, Señor, de que no hay un lugar más alto en el que nosotros podamos estar, sino a tus pies, Padre. A los pies de Jesucristo, a los pies del Rey de Reyes, a los pies del único que puede perdonar pecados, del único que puede darnos salvación y vida eterna. Por eso es que nosotros, Señor, hoy, como todos los días, Señor, nos postramos delante de ti, nos postramos a tus pies, Señor. Gracias, Señor, por haber venido a rescatarnos. Gracias, Señor, por estar presente en este lugar. Y gracias por permitirnos adorarte, Señor, todos los días de nuestras vidas. Buenos días para todos. Buenos días. Hoy, como cada primer domingo del mes, vamos a celebrar la Santa Cena, de manera que si tú estás en tu casa y quieres acompañarnos, te voy a dar un poco de tiempo para que prepares los elementos. Prepara un vaso, un poco de jugo de uva y un trozo de pan para que compartas con nosotros la Santa Cena del Señor. Antes de comenzar, quiero decirles a las personas que nos ven por las redes que es importante que ustedes nos apoyen a ver, a escuchar y a transmitir este mensaje. Si tú quieres verlo, lo puedes ver posteriormente por YouTube, por Facebook. Y nos han comentado que en Facebook, en el minuto 35, muchas veces se deja de escuchar. Si tú lo quieres escuchar completo, en YouTube puedes escucharlo completo el mensaje, sin cortes y sin que se interrumpa el sonido. Por otra parte, si después de escuchar el mensaje, después de terminar el servicio, tú quieres comunicarte con nosotros, mándanos un mensaje a nuestro correo. Es jesusrocafuerte.ic@gmail.com, o entra a nuestra página y allí puedes también dirigirte con nosotros. Si necesitas ser ministrado, si necesitas que nosotros oremos por ti, siéntete en plena libertad de hacerlo. Búscanos y nosotros con todo gusto vamos a orar por ti. Quiero también aprovechando, dar gracias a las personas que Dios pone en sus corazones apoyar esta obra en oración y con sus donativos que ciertamente nos ayudan a salir adelante con lo que se requiere para esta obra. Damos gracias al Señor y pedimos a Jesucristo, al Señor, que multiplique al 1000 por uno lo que ustedes de todo corazón dan para esta obra, porque sabemos que no es obra nuestra, sino es obra del Señor. Y por cuanto ayudar a la obra, Dios no es un Dios deudor de nadie, y Él siempre multiplica al 100 y al 1000 por uno todo lo que tú de corazón des para Él. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a iniciar en esta ocasión con la Santa Cena. Si ya tienen los elementos, te voy a pedir que nos acompañes. Antes de ir Jesús al Calvario y de ir a la cruz, instituyó la Cena del Señor. Y esta cena la instituye Jesús con el propósito de que nosotros, cada vez que la celebremos, hagamos memoria de su sacrificio. Es importante que la celebremos con dignidad. ¿Y qué es celebrar la cena con dignidad? Celebrar la cena con dignidad es, en primer lugar, creer que Jesús es el Señor. Creer en tu corazón que Jesús es el Salvador, que es Hijo de Dios, que Él murió por nosotros en la cruz y que Dios le resucitó al tercer día de entre los muertos. Creer que por su sacrificio nosotros hemos podido tener acceso a la salvación. Y por cuanto en tu corazón lo crees, tu corazón está preparado para participar de la cena del Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Puedes tomar tu pan?
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puedes comer el pan. El pan representa el alimento espiritual que nosotros recibimos, la palabra de Dios, que es el alimento, el maná del cielo, alimento de ángeles, alimento que Dios da para nosotros. Por eso es importante compartir el pan, compartir la palabra, porque la palabra, mientras más se comparte, más se multiplica. Así como Jesús multiplicó los panes, así también la palabra de Dios se multiplica cuando tú la compartes. Y es importante compartirla porque al hacerlo nosotros estamos reconociendo que Jesús vino al mundo a darnos salvación, que Él es Dios, que Él tiene dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, que como hombre fue a la cruz por nosotros, pero como Dios resucitó al tercer día. Y cuando nosotros conmemoramos esto, estamos anunciando la muerte del Señor. Dice enseguida: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La sangre de Jesús es el signo del nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre, porque por la sangre de Jesús fuimos nosotros lavados de nuestros pecados. Por la sangre de Jesús es que nosotros podemos ser justificados delante del Padre para poder estar en su presencia. En el nombre de Jesucristo y por su sangre fuimos nosotros lavados, sanados, limpiados. Fuimos hechos dignos, no por nuestros méritos, sino por los méritos del que fue a la cruz, que fue al Calvario, que cargó con todos nuestros pecados, que no teniendo Él un solo pecado sobre sí, sobre su persona, tomó todo el pecado del mundo para poder pagar y que tú y yo pudiéramos ser salvos y ser libres. Y que pudiéramos en un momento dado tener entrada al reino de los cielos. Señor, nosotros reconocemos que este sacrificio tuyo fue un sacrificio perfecto, al que no le faltó ni le sobró nada, Señor. Por eso, cuando somos invitados a participar de tu cena, Señor, conmemoramos tu venida, tu pasión, tu muerte y tu resurrección, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque solamente por medio de ti es que nosotros podemos alcanzar esa salvación. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a comenzar el tema de hoy. Y vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 15, a partir del versículo 2. Es un pasaje que muchos, la mayoría, espero que conozcan. Es un pasaje que nos habla acerca de Saúl y de su guerra contra los amalecitas. ¿Ya lo encontraron? Amén. Ok, vamos a comenzar. Y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho.
vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de los hijos de Israel. Es importante que nosotros, conforme vamos madurando en la palabra y vamos siendo cada vez más adultos espiritualmente, vayamos entendiendo y sabiendo leer la lectura espiritual de la palabra. Porque nosotros acabamos de leer una porción de la palabra que parece ser muy cruel. Porque aquí Dios está ordenando a Saúl que no deje uno solo de los amalecitas, que vaya por ellos, y dice además que Dios los va a castigar por lo que hicieron con Israel, por habérsele opuesto cuando era la subida de Egipto. Y para que comencemos a entender esto, primero tenemos que entender quiénes son los amalecitas, por qué son todo el tiempo enemigos de Israel. Y el origen de los amalecitas se remonta hasta los tiempos de Esaú y Jacob. Los amalecitas son nietos de Esaú. Es decir, obviamente por lo que te estoy diciendo, hay un resentimiento tremendo entre el pueblo de Amalec y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en la carne Esaú era el primogénito, y ellos creen que por ser descendencia de Esaú, ellos son los que tienen el derecho, y por eso están todo el tiempo en contra del pueblo de Israel. Pero cuando hablamos también, aquí leemos que les dijo Saúl a los ceneos que se salieran de ese pueblo, porque los ceneos es otro pueblo también descendiente de la línea de Israel. Pero este pueblo viene desde Noé. Son hijos de Sem. Es una descendencia de Sem. Y los ceneos siempre han convivido, digamos, en paz, en armonía con el pueblo de Israel. No así los amalecitas. Los amalecitas siempre han sido enemigos. Y es importante que tú entiendas que cuando hablamos de Amalec, Amalec significa el que lame. Amalec significa trepador, es decir, los que trepan, los que escalan, los que suben. Y al hablar de Amalec, estamos hablando espiritualmente de nuestros pensamientos. ¿Y a qué se refiere cuando dice el Señor, le dice a Saúl que tiene que destruirlos a todos? Precisamente porque esos pensamientos de Amalec siempre van a estar en contra de los pensamientos de Dios. Amalec es un eterno opositor a la voluntad, al propósito y a los planes de Dios. Si tú comienzas a entender esto, vas a entender entonces que cuando hablamos de que Saúl recibió la orden de destruir a todos los amalecitas y no dejar ni uno solo, y habla aquí de que no dejar ni mujeres, ni niños, ni siquiera los de pecho, es porque precisamente al referirse a esos pensamientos negativos, cuando tú y yo recibimos al Señor, es importante que nosotros acabemos con todas las cosas de nuestro pasado que nos van a estorbar para el propósito de Dios. Amalec es un espíritu que se levanta constantemente contra los propósitos de Dios. Todos los propósitos que Dios tiene para ti, para tu familia,
para tu negocio, para tu escuela, para tu iglesia. No importa en qué ámbito se refiera ese propósito de Dios en tu vida, Amalek siempre va a estar tratando de que ese propósito no se cumpla. ¿Y cuáles son esos pensamientos o cuál es ese espíritu? ¿Qué tiene ese espíritu que lo hace tan peligroso? Bueno, Amalek tiene varias características. Te roba el fruto de tu trabajo. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces te pasas la vida trabajando y nunca ves el fruto de tu trabajo. Siempre andas escaso de dinero, no te salen los negocios, te salen mal, siempre estás endeudado, nunca te rinde el dinero, nunca traes dinero en la bolsa y te la pasas todo el día trabajando. ¿Por qué? Porque allí está Amalek en tu mente, haciendo que todo lo que tú hagas no fructifique. Porque ese es su trabajo, ese es su propósito, estorbar el propósito de Dios. Amalek es un espíritu manipulador y traicionero. Para hacerte un poco la historia, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, al cruzar el Mar Rojo, los amalecitas los emboscaron por la parte de atrás, por la retaguardia, y dice la palabra que atacaron a todos los que iban rezagados, que por lógica eran los más débiles y los más viejos, los que no podían de alguna manera defenderse. Los amalecitas los atacaron por la retaguardia y los mataron. Por eso es que Amalek siempre busca atacar a los que están débiles. Si estamos hablando en el plano espiritual, ¿a quiénes crees que va a buscar atacar? A los débiles en la fe. A todos aquellos que todavía están dudando, a todos aquellos que aún no se han decidido a dar el paso, a todos aquellos que van rezagados conforme a todos los demás. Tú puedes estar en una iglesia donde haya mucho movimiento del Espíritu Santo, pero siempre va a haber personas que estén rezagadas, que estén atrasadas, que no han caminado al ritmo de los demás. A esas personas son los principales objetivos de Amalek. Amalek te roba la pasión. Cuando tú llegas a los pies del Señor, el Espíritu Santo pone en tu corazón una pasión de buscarlo, de seguirlo, pone hambre en tu corazón de buscarlo a Él, y Amalek te roba esa pasión. Te la roba por medio de la religiosidad, te la roba por medio de la duda, te la roba por medio de las ocupaciones del mundo. Porque recordemos que Egipto representa al mundo. Y cuando habla de que el pueblo de Israel iba subiendo de Egipto, es porque había sido liberado del mundo para llegar a la tierra prometida. Por eso es que cuando tú eres rescatado del mundo para ir a la tierra de la promesa, para caminar ahora sí en rumbo a la bendición, Amalek siempre va a buscar estorbarte. Y siempre va a buscar que tú no llegues a donde Dios dijo que tú tenías que llegar. Amalek trae a tu casa contienda, fíjate bien, gritos, peleas, división, adulterio, ira, destrucción familiar, envidia. No sé si esto, al escucharlo, te acuerdas de tu familia. Si en tu familia hay todo esto que acabo de mencionarte, hay gritos, hay peleas, hay contienda, hay división, hay ira, hay destrucción familiar, hay envidia, ten la seguridad de que Amalek está metido en tu casa, metido en tu corazón y en el corazón de tu familia.
Amalek impide y estorba que tú alcances los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Amalek siempre va a estar obstaculizándote. Te arranca la firmeza. Amalek te quita la fe y te hace tibio, te aleja de la fidelidad de Dios. ¿Te das cuenta por qué es tan peligroso Amalek? Cuando hablamos en el Antiguo Testamento de que Saúl tenía que ir con los amalecitas a su ciudad a atacarlos y a destruirlos, estamos hablando de que en el Antiguo Testamento las cosas que sucedieron en lo físico, en el Nuevo Testamento, es decir, en la actualidad, suceden en lo espiritual. Por eso parece cruel cuando Dios le ordena a Saúl que tiene que acabar con todos y que no puede dejar nada, ni siquiera bestias ni animales, nada que venga o provenga de Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Sí sabes qué hizo Saúl? Saúl entró, como Dios le había prometido que los iba a derrotar, los derrota, acaba con muchos, pero ¿qué crees? ¿No sabes qué pasó? Le perdonan la vida al rey. Lo toma prisionero. Y se lleva a Agag. Es decir, Saúl cree o considera él, en su opinión, que no era necesario deshacerse de Agag, el rey de Amalek, de los amalecitas. Y entonces lo lleva a su campamento como prisionero. Pero no solamente eso, dice también que no se deshizo del ganado, las vacas gordas, los becerros gordos, los corderos, pues Saúl quizás vio que estaban muy bonitos, muy bien cuidados, gorditos, y entonces decide llevarlos. ¿Y para qué crees que decide llevarlos? Para ofrecerlos en sacrificio a Dios. No sé si estás captando, pero es como cuando tú obtienes tus recursos de una mala manera, de una forma ilícita, te haces de recursos. Cuando tu trabajo no es un trabajo conforme a la voluntad de Dios, cuando tu trabajo perjudica a otras personas, cuando tu trabajo tiene que ver quizás con las adicciones o tiene que ver con cohecho, con corrupción, con todas las cosas que Dios detesta, pero es tu manera de trabajar. Y después de haber ejecutado ese trabajo, vienes a la iglesia a querer ofrendar del fruto de ese trabajo para Dios. Y a Dios, mi hermano, ese tributo no le agrada en lo absoluto. Si el origen fue fuera de la voluntad de Dios, Dios no tiene contacto ni quiere tener contacto con eso que estamos trayendo al altar supuestamente como ofrenda para Dios. Y entonces Dios se molesta con Saúl y le hace llegar por medio de Samuel, que era el profeta, le hace llegar su sentimiento y le dice que por cuanto él desobedeció, lo va a quitar de ser rey. Y algo que me llama a mí mucho la atención, cuando el Señor le habla por medio de Samuel y le dice, no se te olvide que de dónde te sacó el Señor. Déjame ver, esto está. Ok, dice en el 17, 15-17, y dijo Samuel es el profeta, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
Cuando Samuel fue escogido como rey, Samuel no estaba preparado para ser rey. Saúl, perdón, no estaba preparado para ser rey. Como dice aquí, se sentía pequeño. Y aún en esa situación, Dios lo pone como rey. Dios lo levanta como rey de Israel. Así como tú y yo muchas veces nos hemos sentido poca cosa delante de Dios, y sin embargo Dios nos ha escogido para hacer un trabajo que Él tiene para nosotros, un propósito que Él tiene para nosotros. Y en el momento lo aceptamos, pero después se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. A Saúl se le olvidó de dónde lo había sacado el Señor. A Saúl se le olvidó que Dios lo había puesto a él como rey. Dios lo había levantado como rey sin que Saúl hubiera hecho nada para merecer ser rey. Así nosotros hemos recibido una salvación que no merecimos, pero a Dios le ha placido dárnosla. Y cuando empezamos a caminar, entonces a veces se nos olvida de qué lugar nos ha sacado el Señor. En el libro del Éxodo, Dios dice, Éxodo 17:16 dice: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Aquí nos está dejando muy claro el Señor que ese tipo de situaciones nunca van a ser compatibles con Él. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen nada en común. Amalec no tiene nada en común con Dios y nunca van a poder ser compatibles. Por eso dice aquí que habrá guerra de generación en generación. ¿Cuándo va a dejar de estorbar a Amalec? Nunca. Porque ese es su propósito. Ese es su trabajo. El trabajo de él es estorbar en todo momento el propósito de Dios. Y si tú y yo lo permitimos, lo va a conseguir. Lo va a conseguir porque es insistente, es persistente y normalmente, como les dije hace un momento, ataca por el lado más débil. Tus miedos, tus adicciones, tus pensamientos negativos, tu flojera, tu indecisión, tu indiferencia, tu falta de interés, tu falta de disciplina, todas las cosas que tú sabes y que yo sé que nos estorban y que nos impiden en un momento dado caminar al ritmo que debiéramos, por ese lado va a atacar a Amalec siempre. Y entonces te recuerdo que una persona que está en esta situación siempre va a buscar también estarse quejando de la situación. Amalec es un espíritu de queja. Yo no sé hacer eso, yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, yo tengo que cuidar a mis hijos, tengo que darle de comer a mi esposo, tengo que ir a hacer tal actividad. Y entonces esa queja se vuelve poco a poco en justificación. Y esa justificación busca a otras personas o atrae a otras personas que están en la misma situación. Y entonces esa justificación siempre está tratando de, valga la redundancia, de justificar el por qué no podemos hacer o no hacemos tales o cuales cosas. Es que yo no puedo dejar este vicio. Es que yo no puedo dedicar el tiempo. Es que yo no puedo hacer otra cosa porque estoy cansado. Porque el domingo es el único día de la semana que me puedo levantar tarde.
porque no tengo tiempo en la noche porque llego de trabajar muy cansado. Y lo que quiero es comer y descansar. Siempre estamos argumentando justificaciones para no hacer o no cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y esas justificaciones son tan fuertes que nos las llegamos a creer. O sea, llegamos a pensar que en verdad, o sea, yo no puedo llegar al nivel de fulanito porque pues él tiene otro tipo de trabajo. A él sí le sobra tiempo, a mí no. A mí no. Él sí tiene tiempo de hacer estas cosas. Yo no, porque yo necesito cumplir con este trabajo y cumplir con estas situaciones. No porque pues él gana mucho y yo no. Él aporta porque él gana buen dinero. Él viene a la reunión porque no tiene otra cosa que hacer. Y yo no. Yo estoy todo el día ocupado. Efectivamente, mi hermano, pues, lo más seguro es que sí estés todo el día ocupado. Pero ¿sabes quién te está ocupando? Amalek. Amalek es quien está poniéndote todo el día, todos los días, situaciones para que tú no hagas lo que Dios quiere que hagas. Y no se trata de que Dios quiere que hagas cosas para que simplemente porque Él dice y porque lo hagas. Todo lo que Dios tiene y quiere para ti es para tu bien. Dios conoce tus depresiones, Dios conoce tu falta de dinero, Dios conoce tu incapacidad de tener paz en tu casa. Dios conoce esas divisiones que hay en tu familia, donde cada quien hace lo que quiere, donde no hay autoridad, donde no hay un orden y donde cada quien trabaja para cada quien. A mí no me importa si tú tienes que comer, yo tengo, yo como y tú arréglatelas como quieras o como puedas. Desgraciadamente esto es una situación que no es de una sola familia. Sucede en muchos lugares. ¿Por qué? Porque Dios ciertamente tiene un propósito para tu familia. Pero si tú de antemano no das el primer paso y después de dar el primer paso no haces las cosas como Dios te dice que tienes que hacerlas, nunca vas a salir de esa situación. Siempre vas a estar en conflicto con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres. Hay un versículo que yo desde que llegué a los pies del Señor lo tomé como mío y me gusta mucho siempre hablar acerca de él. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Ya lo encontraste? Segunda de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Para que las cosas sean hechas nuevas, para que nosotros podamos ser nuevas criaturas, es importante entender que si el Señor te está mandando dejar de un solo corte, de un solo golpe, todas las cosas que te estorban, así tiene que ser, mi hermano. No solamente a ti te cuesta trabajo, a todos nos cuesta trabajo. Quiero que sepas que cuando yo llegué a los pies del Señor, yo estaba entusiasmado, yo quería aprender más, yo quería que el Señor me enseñara más cosas. Yo decidí entregarle mi vida al Señor. Me enamoré de Jesucristo desde el primer momento. Pero aún en esa situación, ¿qué crees? Mi carne, mi humanidad, pensaba que podía seguir haciendo muchas cosas de las que hacía, que no importaban, que no afectaban en nada. Y yo veía cómo, a pesar de que yo estaba constantemente y todo el tiempo estaba
buscando estar en la iglesia, sirviendo, buscando del Señor, leyendo la Biblia, mi vida no cambiaba. ¿Y sabes por qué no cambiaba? Porque hubo cosas que yo no quería soltar. Había cosas que a mí me gustaban y que yo pensaba, pues esto en qué afecta. Esto no estorba en nada. Ay, ni modo que Dios se fije en estas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Cuando Dios le dio la orden a Saúl de acabar con mujeres, niños y aún los de pecho, había una razón para ello. La mujer que representa, la mujer representa la fecundidad y la reproducción. Si tú dejas con vida a uno solo de esos pensamientos, que sea, digamos, como una mujer, ese pensamiento, ¿qué crees que va a pasar? Va a generar muchos pensamientos más de los que no te convienen, porque lo dejaste vivo. A eso se refiere. No dejes vivo aquel pensamiento que puede reproducirse. Negativo, por supuesto. Después dice a los niños, hay cosas que nos parecen tan insignificantes de hacer que no les damos importancia. Y aún a los de pecho, dice, un bebé de pecho, ¿qué mal puede hacer? Ninguno, ¿verdad? En lo físico, en lo humano, en lo natural, ningún mal. Pero aquí se está refiriendo a esas cosas que quizás estás empezando a pensar o a experimentar. Quizás estés empezando a usar drogas, o quizás estés empezando a hacer cosas indebidas, o a hacer negocios no tan limpios, pero pues tú piensas que no pasa nada, que eso no puede afectar en nada. Pues esos niños y esos bebés de pecho en tu mente, así como los niños crecen, así van a crecer también. Yo recuerdo que cuando yo, antes de llegar a los pies del Señor, me vine de Los Cabos, que fue el último lugar donde estuve. En Los Cabos hay, digamos, pocas cosas para los que viven allí en que entretenerse. ¿Y qué crees? Te voy a platicar esto porque yo empecé a hacer lo que hizo mucha gente que vivía ahí. Empecé a ir el fin de semana, me iba al casino a jugar un ratito y generalmente, porque así sucede, decía yo, pues llevo 200 pesos para perder. ¿Y qué crees que pasaba? Los perdía. A veces en 5 minutos los perdía. A veces me pasaba toda la tarde ganando y perdiendo y ganando y perdiendo hasta que me los quitaba. Pero yo pensaba que era algo, pues que no afectaba en nada. Finalmente era una cantidad que no me perjudicaba. Pero ¿qué crees? No era la cantidad. Cuando yo llegué a los pies del Señor, el Señor me hizo ver que yo no tenía que volver a meterme a un lugar de esos. Aparentemente no le hacía daño a nadie, pero el Señor sabía y sabe que eso, si crecía, me iba a meter en un problema muy grande. Y tú puedes ver en los casinos cómo hay gente que se queda sin comer, que el día que recibe su quincena, el dinero le quema en las manos y va y se mete al casino. ¿Y qué crees? En una noche pierde toda la quincena y se pasan el resto de la semana o de la quincena pidiendo prestado para poder comer. Pero ellos todavía piensan que eso no les afecta y no les perjudica. Por eso es que el Señor dice, acaba y saca de tu corazón todos los pensamientos que te estorban para caminar y para crecer. Y no tienes que poner ninguna resistencia, ningún requisito. Si el Señor te dice, deja de fumar, tienes que dejar de fumar.
deja de beber, es necesario dejar de beber. Deja de ir a estos lugares, tienes que dejar de ir. Porque aunque tú pienses que no te va a perjudicar, el Señor sabe que sí te va a perjudicar. Y para ser una nueva criatura, una criatura nace sin problemas, nace sin defectos, nace sin ninguna situación que lo perjudique. Pero va creciendo. Y cuando hablamos de ser una nueva criatura es precisamente eso. Yo tengo que borrar de un solo pasón toda mi vida pasada. Decir, a partir de este momento soy una persona nueva. Ya no quiero estar como estaba antes. En Mateo 10, 34 al 39, Jesús habla y dice: no piensen que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Jesús, el amor encarnado, diciendo que no ha venido a traer paz. Lo que sucede, mi hermano, es que el Evangelio es contundente. El Evangelio no puede tener ninguna comunión con el mundo ni con el pecado. De manera que cuando Jesús dice yo he venido no he venido a traer paz sino guerra, espada, es porque el Evangelio dice la palabra que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas y va hasta los tuétanos. Es decir, todo lo que pasa por el filo del Evangelio es totalmente arrancado y quitado, transformado. Y llega hasta los tuétanos, ¿por qué? Porque en los tuétanos, por si no lo sabes, es donde se produce la sangre. Y la sangre es la vida. Es decir, la palabra de Dios penetra de tal manera que tiene que transformar tu vida. No podemos ser medio cristianos ni hacer lo que nosotros pensamos que eso sí estoy de acuerdo y lo demás no. Recuerda que con Cristo no hay medias ni hay tonos grises. O eres o no eres. Si tú eres tibio, dice el Señor, te vomita. Ser cristiano es ser radical. Ser cristiano es decidirte a que ya no quieres seguir viviendo como vives, a que quieres paz en tu casa, a que quieres armonía en tu casa, decidirte a vivir como Dios quiere que vivas, en paz, con gozo, con una familia armoniosa, sin problemas de vicios, sin problemas de adicciones, sin problemas familiares, sin pleitos, sin chismes, sin decepciones, sin nada que perjudique tu mente y tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice, yo no he venido a traer paz. Él no vino a hacer paz con el diablo. Él vino a hacerle la guerra. Y lo hizo de tal manera que lo venció en la cruz. Y por cuanto lo venció en la cruz, el diablo está derrotado. El único que le puede dar poder al enemigo en tu vida eres tú. Nadie más. Si tú no lo permites, él no puede entrar. ¿Y cómo vas a impedir, que él entre? Pues hay una manera de vencer a Amalek. ¿Y sabes cómo es? En primer lugar, tiene que haber arrepentimiento, reconciliación y perdón. Arrepentimiento, ¿por qué? Porque mientras tú no reconozcas que aquello te hace daño, no te puedes arrepentir de lo que estás haciendo. El Espíritu Santo tiene que tocar tu corazón para decirte, estás mal. Arrepiéntete. Y arrepentirte no es caer de rodillas y quedarte ahí una hora llorando. Arrepentirte es reconocer que aquello no te conviene y dejarlo. Hacer todo por dejarlo. Entregárselo al Señor
para que sea Él quien te lo quite. Reconciliación, porque cuando tú recibes al Señor, dice la palabra que nosotros fuimos reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. Jesús nos reconcilia con el Padre. Jesús nos hace amigos de Dios cuando nosotros somos por naturaleza enemigos suyos. Esa es la reconciliación. Y el perdón es de dos vías. En primer lugar, tú recibes perdón de Dios, perdón de pecados. ¿Y qué pecados pagó Jesús en la cruz? Todos los pecados del mundo. Es decir, todos tus pecados y mis pecados fueron pagados por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, tú recibes perdón de pecados y quedas limpio, sin problemas. Pero asimismo, tú tienes que reconciliarte y perdonar a quien te ofendió. No importa qué te haya hecho, no importa qué te haya dicho, no importa qué haya sucedido, es necesario perdonar y reconciliarnos. Y lo más importante de todo, en cuanto a tu persona, es reconciliarte y perdonarte a ti mismo. Porque muchas veces pretendemos perdonar a la gente, pero hay cosas que nosotros mismos no nos perdonamos. Y las cargamos toda la vida. Yo te puedo asegurar que tú como yo tenemos un secreto que nadie sabe. Nadie sabe. Solamente tú lo conoces y por supuesto Dios. Y ese secreto muchas veces te pesa. Y aunque tú decidas perdonar y perdonarte, ese peso todavía lo cargas. Entonces es importante que tú te reconcilies y te perdones a ti mismo. ¿Es dura esta palabra? Sí. Definitivamente es una palabra dura. En Juan 6:60 nos habla de que el Señor habla a la gente y les dice cosas muy duras. Y en Juan 6:60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nos sigue hablando de que muchos que andaban con él se fueron, muchos de sus discípulos lo abandonaron, mucha de la gente que andaba detrás de él, que lo seguía, dejó de seguirlo. ¿Por qué? Porque las palabras que acababa de decir eran palabras duras. Y son duras, ¿por qué? Porque nuestro corazón es duro. Y por cuanto nuestro corazón es duro, la rechaza. Pero cuando el corazón que hay en ti es un corazón de carne como el que pone Dios, esa palabra dura entra en tu corazón y ¿qué creas? Te libera. Esa palabra te hace libre. Esa palabra cambia tu vida de una vez por todas. Más adelante podemos ver que cuando ya se fueron muchos, Jesús les dice a los discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Así es, mi hermano. Aunque la palabra es dura, solo tenemos un lugar a donde ir. Y ese lugar se llama Jesucristo. Es el único que tiene palabra de vida eterna. Nadie más. No te compliques la vida. No busques a ver dónde encuentras. Si buscas a Jesús, en Él vas a encontrar esa palabra de vida eterna y de salvación. Te voy a pedir que te pongas de pie. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en este día, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo descienda a este lugar, que toque nuestros corazones, Señor. Permítenos, Padre, ser conscientes de esas cosas que nos perjudican, de esas cosas que nos están estorbando caminar hacia ti, Señor. De las cosas que nos están estorbando tener una relación perfecta contigo, Señor.
de todas esas cosas que nos impiden llegar a ti, Señor. Quita toda religiosidad de nuestros corazones, Padre. Quita todo obstáculo, quita todo pensamiento que no corresponda a tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos que Amalek es echado fuera de nuestras vidas y nuestros corazones, que no tiene cabida en ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros, y por cuando está en nosotros es luz, y frente a la luz las tinieblas no prevalecieron, Señor. Echamos fuera todo pensamiento negativo y lo llevamos cautivo hacia Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo, toca nuestras vidas, cambia nuestras vidas, Señor. Permítenos abrir los ojos y entender que es necesario echar fuera todas las cosas que el mundo nos ha puesto como carga, Señor. Todos los pensamientos que el mundo nos ha vendido como buenos y como reales, los echamos fuera en el nombre de Jesucristo, y te pedimos, Señor, que pongas en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra alma, Señor, solamente pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de gozo, que las únicas cosas en que pensemos sean en lo que vale la pena pensar, Señor, en lo que es honesto, en lo que es de buen nombre, en lo que te glorifica a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, llevamos a tus pies, Señor, toda carga y todo pensamiento negativo, todo vicio, toda adicción, todo problema familiar, toda situación que nos impida acercarnos a ti, Señor. En este momento lo entregamos a tus pies, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.